Bueno, como les decía, a partir de hoy vamos a empezar a recorrer las máquinas de corriente alterna. La primera que vamos a ver es una máquina bastante especial, y bastante especial porque quizás es el elemento es el elemento más importante en lo que es el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Sin el transformador, nosotros no podríamos o tendríamos unas cuantas dificultades para mover los módulos de potencia desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo. Entonces el transformador fue el elemento que permitió el desarrollo realmente importante que tuvo la energía eléctrica, y más la energía eléctrica en corriente alterna. Creo que el transformador fue el elemento que hizo que nosotros pudiéramos tener este tipo de energía, podríamos disponer de este tipo de energía para las aplicaciones que hoy le damos. Tiene un nombre de una clasificación quizás un poco desafortunada, porque cuando nosotros lo llamamos transformador, el transformador no transforma ningún tipo de energía. Lo que hace es modificar parámetros, modifica parámetros de tensión y de corriente. Entonces, a veces el nombre no es demasiado, a lo mejor, acertado. Y tampoco es una máquina. Nosotros le decimos que es una máquina, pero tampoco encaja en la definición clásica de una máquina. Una máquina modifica tipos de energía, mecánica, cinética, o al revés. Bueno, el transformador no transforma ni modifica ningún tipo de energía. Lo que hace es, a ambos lados de sus puntos de conexión, es tener energía eléctrica, solamente con una modificación de parámetros. Si el transformador es la máquina que tiene mayor rendimiento, debido a que es una máquina estática. Ya de por sí las máquinas eléctricas, frente a los otros tipos de máquinas que nosotros, y ustedes seguramente han estudiado, que son las máquinas de explosión o de combustión, las máquinas eléctricas tienen rendimientos muy altos. Pero el transformador más aún. El transformador es una máquina que tiene rendimientos, podemos encontrarnos con máquinas de rendimientos del 97, 98%, es decir, muy elevados. Bueno, esto también tiene que ver con que justamente no tiene partes en movimiento. Es una máquina. Y como recién yo les estaba comentando en la introducción, la gran ventaja o el gran uso que se le dio a esta máquina es justamente esta posibilidad de modificar los parámetros de tensión y de corriente. Nosotros, cuando generamos energía eléctrica, creo que en algún momento ya lo hemos hablado, generamos en un nivel de media tensión. Las máquinas a escalas industriales, las máquinas en cualquier central generadora, lo hacen en un nivel que van entre los 10, 12, 13 kilovolts a los 20, 22, 25 kilovolts. Y evidentemente las corrientes, por las enormes potencias que se generan, las corrientes son muy importantes. Si yo tuviese que transportar esos módulos de potencia con esas tensiones no muy altas y esas grandes corrientes, bueno, tendría serias dificultades. Serias dificultades desde el punto de vista que el dimensionamiento de las redes que yo tendría que hacer para transportar esas corrientes sería realmente importante. Las secciones de los conductores serían muy grandes, porque el dimensionamiento de un conductor yo lo hago en función de la corriente que va a circular por él. Y a través de la caída de tensión que se va a producir. Entonces, esas enormes corrientes me generarían grandes caídas de tensión. Las estructuras que yo tendría que dimensionar para soportar esos conductores serían también muy importantes. Es decir, que
todo el costo de mi red de transporte sería enorme. Y aparte las pérdidas que tendrían también serían muy grandes. Bueno, esto se soluciona modificando la corriente y la tensión, es decir, aumentando el valor de la tensión de transporte, de manera que disminuya la corriente que va a estar circulando por esos conductores. De esa manera, yo con el transformador puedo hacer este juego de elevar el valor de la tensión que tengo en el punto de generación, transportarlo con un valor de tensión elevado y un valor de corriente pequeño que esté circulando, y cuando ya me acerco a los centros de consumo, disminuyo ese valor de tensión para llevarlo a los valores de tensión que necesitan los puntos a los cuales yo les voy a suministrar. Entonces, lo que hacemos es generar en media, transportamos en extra alta tensión o en alta tensión. La extra alta tensión, también creo que lo hablamos, nosotros tenemos los 500 kilovolts, 220 kilovolts, alta tensión son 66 y 33 kilovolts, y ya a medida que nos vamos acercando dentro de las ciudades, ya la distribución la hacemos en el nivel de media tensión, en 33 o en 13.200 volts, y ya cuando estamos cerca de los puntos de consumo, ya vamos al ejemplo de los domiciliarios o residenciales, ya la disminuimos, esa media tensión la bajamos a el nivel de baja tensión, es decir, que vamos a estar trabajando ya con tensiones más razonables. Y como la vamos fraccionando y las potencias que se van requiriendo ya no son esos módulos importantes, sino que lo fuimos fraccionando, las corrientes también se van acomodando. Entonces, es la gran utilidad que tiene esta máquina en nuestro sistema de energía. Los transformadores que nosotros vamos a estudiar básicamente son los transformadores que denominamos transformadores de potencia o transformadores de distribución. Pero hay otro universo de transformadores que nosotros ahora no nos vamos a detener en ellos, pero ya los hemos nombrado. Y el principio de funcionamiento básicamente es el mismo que tienen los transformadores de potencia, simplemente que cambian algunas cuestiones constructivas. Nosotros no nos vamos a detener en ellos, que son los transformadores de medida. Nosotros ya los mencionamos cuando allá por principio de año estudiábamos los sistemas de medición, los aparatos de medición, las formas de conexión y demás. Decíamos que a veces hay mediciones de tensiones o de corriente que no se pueden realizar de manera directa, ya que esos valores son peligrosos para quien está realizando esa tarea. Por lo tanto, utilizábamos un elemento que me redujera los valores de tensión o de corrientes a valores que no generasen peligro en la manipulación de la medición. Y esos son los transformadores entonces de medida, de tener de intensidad o de tensión. Nosotros nos vamos a dedicar a los transformadores de potencia, los transformadores de distribución. Esos transformadores de distribución están normados, hay una serie de normas IRAM en nuestro país que desarrollan y especifican lo que tiene que ver con sus aspectos constructivos y los valores tanto de pérdidas, de potencias y demás, que los fabricantes tienen que respetar. En función de eso, es que dependiendo del destino que se le dé a esta máquina, si nosotros lo vamos a utilizar para conexiones rurales, que son conexiones no tan importantes, muchas veces van armados o acoplados estos transformadores sobre el mismo poste que está próximo al consumo. Hay un par de normas, creo que no soy muy bueno para los números, pero si no mal recuerdo, la 2247 y la 2250 de IRAM, que establecen las condiciones y cómo deben ser construidos los transformadores de tipo rural, que son esos que tienen ahí en la parte superior de la imagen, esos que están de color naranja, parece que son como una especie de tachitos. Estos transformadores, de acuerdo a la norma IRAM, pueden ser construidos tanto
como monofásicos, como bifásicos o como trifásicos. El hecho de ver la cantidad de bornes, fíjense, estos elementos que están oscuros en la parte superior, más grandes, son los aisladores y son los lugares donde se conectan las fases de ingreso de energía al transformador, lo que es el lado de media tensión. Este caso es un transformador, acá solamente se están viendo por la posición de la fotografía, pero acá hay 3 salidas de baja tensión, quiere decir que este es un transformador trifásico, y aquí la salida del neutro. Entonces, pueden ser trifásicos, como les decía, pueden ser bifásicos o pueden ser monofásicos, como este con un solo conductor. En general, para los consumos monofásicos se utilizan transformadores bifásicos, no se utilizan los monofásicos. Los monofásicos se utilizan cuando tengo una línea de transporte solamente con un conductor. Esos transformadores de tipo rural, como les decía, son transformadores pequeños, las potencias con las cuales se los construyen no llegan a ser tan grandes. La norma establece potencias de 5, de 10 y de 16 para transformadores mono o bifásicos. Y para transformadores trifásicos, las potencias arrancan en los 10, 16, 25, 40, 63. kVA. Las potencias en las cuales se especifican los transformadores es en kVA. Y esto también es importante que lo tengamos presente, porque cuando hablamos de transformadores van a ver que siempre hablamos de potencias en kVA, en potencias aparentes. Mientras que cuando después hablemos de motores, vamos a hablar de potencias en kilowatt, en potencias activas. Y eso tiene que ver con justamente la potencia que entrega cada una de estas máquinas. Los transformadores entregan potencias aparentes, entregan potencias activas y potencias reactivas. Es decir, que el transformador siempre está entregando la potencia que se le está requiriendo por la carga. Y las cargas, como nosotros ya venimos estudiando en el desarrollo de la materia, las cargas consumen potencias activas y potencias reactivas. Entonces el transformador tiene que ser capaz de entregar ese tipo de carga. En cambio, cuando estudiemos los motores, el motor lo que entrega es una potencia en el eje, es una potencia mecánica. Entonces es una potencia activa, es una potencia que se va a transformar en trabajo. Por eso cuando hablamos de motores, hablamos de potencia en kilos. Cuando el lugar de instalación no es en sectores rurales, sino que son ya para estaciones de distribución, de tipo urbanas o más importantes, utilizamos transformadores que responden a otro tipo de norma, y que son como los que están construidos aquí y que tienen indicada en la fotografía en la parte inferior. Son los transformadores que nosotros les llamamos transformadores de distribución. Esos transformadores ya vienen para trabajar y funcionar con potencias más elevadas. Esas potencias que desarrollan este tipo de máquinas, o que tenemos, o que encontramos nosotros que están por norma, empiezan en los 63 kVA, 63, 100, 160, 250, 315, 500, 630, 800 y 1000. Esas son las potencias normalizadas que nosotros vamos a encontrar. Obviamente que hay transformadores de potencias muy superiores a las que yo les nombré, pero ya son máquinas que se las construye no en serie, sino que se las construye a pedido y para algunas aplicaciones particulares. Entonces nos vamos a encontrar, sí, con máquinas de potencias de, qué sé yo, de 2000 kVA, 5000 kVA, 15000, 60000. Hay de la potencia. Se puede construir la máquina que se desee construir de la potencia que se desee. Pero ya, son máquinas para usos especiales, y son máquinas, como ustedes entenderán, máquinas que se realizan a pedido. Bajo norma, pero a pedido. Existen, de acuerdo a sus características constructivas, y a un elemento, que es un elemento importante, transformadores de aislación que tienen un refrigerante líquido, y otros que tienen un refrigerante que cumple la función de aislación, como es el aceite, que se encuentra dentro de estas máquinas que ustedes están viendo en fotografía. Pero también existen otros transformadores que la aislación
es en seco. Esos transformadores que tienen aislación en seco no tienen estos elementos, estas carcasas, que están recubriendo a cada uno de los componentes, los bobinados que componen el transformador. El aceite, que generalmente los transformadores aislados en aceite o refrigerados en aceite son los que nosotros más utilizamos, ese aceite tiene ese doble rol y que ha ido con el tiempo mejorando sus características y sus propiedades dieléctricas, de manera que con el desarrollo de la tecnología nosotros hemos ido obteniendo máquinas más pequeñas, de mejor rendimiento. Si ustedes ven elementalmente la construcción de un transformador nuevo y uno de hace 30 años, básicamente el funcionamiento es exactamente igual. Lo que ha cambiado es la tecnología de desarrollo de los materiales, y eso nos ha permitido ir reduciendo los tamaños, pesos de nuestras máquinas, y obviamente que mejorando aún más en máquinas de estas muy viejas, ese aceite refrigerante que se utilizaba era un aceite mineral, no demasiado tratado, un aceite bastante elemental, y presentaba grandes problemas. Uno de los problemas era que cuando había algún tipo de falla, algún arco eléctrico dentro de la máquina, uno de los residuos que dejaba esa falla era hidrógeno. Entonces, imagínense lo que pasaba dentro de esa máquina cuando empezaba a aparecer ese residuo. Era muy frecuente la explosión o el incendio de estas máquinas. Para mejorar eso, se desarrollaron aceites sintéticos. Esos aceites sintéticos eran ignífugos, mejoraban las características dieléctricas que tenían, por lo tanto se empezaron a ir achicando los tamaños de las máquinas, se fueron reduciendo, obviamente que también eso hace que los costos mejoren. Pero ¿qué pasó? Esos aislantes sintéticos que se desarrollaron contenían algo que seguramente ustedes los hayan sentido nombrar, que son los famosos PCBs. Los PCBs son componentes que la OMS los calificó como agentes probables carcinógenos. Por lo tanto, se prohibió el uso. Entonces tuvimos que volver a los aceites minerales. Ya desde hace unos cuantos años, más de 20 años, estamos utilizando aceites libres de PCBs. Entonces, todas las máquinas que están instaladas en la vía pública, en nuestra provincia, se asegura que si son máquinas nuevas, están libres de este contenido, y si son máquinas viejas, anteriores a la prohibición y demás, se asegura que esas máquinas tengan menos de 50 partes por millón de ese contenido. No puede haber ninguna máquina que lo supere. Otros componentes importantes y hacen también a la característica de funcionamiento, tiene que ver con la forma de refrigeración, es decir, con la forma en la cual nosotros vamos a evacuar la temperatura o el calor que se genera dentro de la máquina como consecuencia de las pérdidas. Si bien son máquinas que tienen pérdidas muy bajas, esas pérdidas se manifiestan con calor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evacuarla. Y obviamente que ese aceite que está dentro del transformador es un agente que me permite conducir y extraer esa temperatura que se genera dentro de la máquina hacia afuera. Esa extracción yo la puedo mejorar haciendo una circulación forzada del aceite. Por lo tanto, en muchas máquinas nos vamos a encontrar con que la circulación de ese aceite dentro de la máquina no es natural, sino que es forzada. Y a su vez, mejoramos el intercambio de calor con la construcción poniéndole a las máquinas una especie de radiadores, como ustedes pueden ver acá en la foto. Fíjense que esta máquina más importante tiene una especie de radiadores que me mejoran el intercambio de temperatura con el transformador.
Y como creo que ya les conté cuando veíamos las máquinas de corriente continua, y esto se los digo ahora y vale también para las máquinas de corriente, las máquinas rotativas. Todas las máquinas eléctricas son máquinas muy nobles que van a tratar de entregar la potencia que se les requiere. Lo que pasa es que nosotros dimensionamos la máquina para trabajar como máximo con una potencia, que es la potencia que nosotros siempre denominamos nominal. Si por algún motivo hay un exceso de carga y le estamos requiriendo una potencia mayor a la potencia nominal, estas máquinas van a tratar de entregarlo. Y si no colocamos algún elemento de protección que limite esa sobrecarga que se estaría produciendo, bueno, la máquina va a empezar a generar cada vez más temperatura y va a empezar a trabajar por encima de algún límite térmico. Y cuando trabaja por encima de algún límite térmico, seguramente alguna aislación va a fallar. Y cuando falla una aislación, se va a producir un arco dentro de la máquina y la máquina se va a romper. Estos son los problemas que muchas veces, ustedes vieron que en épocas como esta, invernal, donde los consumos son muy altos, a veces se queman los transformadores, se rompen los transformadores. Una de las cuestiones más comunes es justamente que las protecciones que tienen colocadas no son las adecuadas, sino que tienen unas protecciones más altas a las que debería tener. Entonces esa máquina estuvo trabajando en una condición de sobrecarga hasta que en algún momento se rompió. Bueno, esto es como, o es una introducción bastante rápida de estas máquinas que nosotros vamos a empezar a ver esta noche. Ahora nos vamos a dedicar o vamos a empezar a hablar sobre cómo funcionan estas máquinas, cómo es este juego que hay desde la aplicación de una tensión en una parte de la máquina que la vamos a denominar primario, hasta la obtención de una tensión sobre el otro bobinado de la máquina que vamos a llamar secundario. En general, nosotros vamos a hablar de máquinas con primarios y secundarios, pero también hay transformadores que tienen un terciario, es decir, que yo puedo sacar otro nivel de tensión distinto. Y para algunas necesidades es algo útil. Entonces, fíjense, si acá ustedes vean este transformador que tienen acá, tienen el lado de alta tensión, que podemos decir que es el primario, y acá tienen las salidas del lado de baja tensión, que podemos decir que es el secundario. En general, llamamos primario al lugar por donde ingresa la tensión, por donde se aplica la tensión, y secundario por donde nosotros tomamos, o entregamos, alimentamos la carga. Un mismo transformador puede ser elevador o reductor. Todo va a depender del sentido del flujo de energía. Si desde el sentido del flujo de energía nosotros reducimos el nivel de tensión, es un transformador reductor. Ahora, si desde el sentido del flujo de energía nosotros elevamos la tensión, es un transformador elevado. Es la misma máquina. Es la misma máquina. Simplemente lo que hacemos es invertir el flujo de energía que aplicamos sobre él. ¿Cómo sería eso? ¿Lo puede explicar de nuevo? Sí, mira, suponete, cuando nosotros hablamos del transformador de máquina, el transformador que está al lado del generador, que nosotros necesitamos elevar la tensión, entonces ese transformador funciona como elevador de tensión, porque le vamos a aplicar una tensión menor a la tensión que después obtenemos en la salida. Es un transformador elevador. Ahora, O sea, profe, ahí sería menor en el primario y mayor en el secundario, ¿o no? exactamente. Suponete, aplico en el primario 13.200 volts y en el secundario saco, por decir, 132.000 volts. ¿Está bien? Es un transformador elevador. Ahora, yo ese transformador elevador lo tengo en una punta de mi línea. En la otra punta de mi línea, que vamos a suponer que yo necesito reducir a 13.200. Pongo exactamente otro transformador igual,
Nada más que voy a tener del lado de donde ingresa la energía los 132 y del lado donde yo saco la energía los 13.204. Entonces ahí el transformador es reductor. Pero es la misma máquina. Es la misma máquina. O sea, un transformador puede funcionar como elevador o como reductor. Todo va a depender de cómo nosotros le inyectamos el flujo de potencia. ¿Está bien? Bien, profe. Gracias. Sí, más adelante vamos a estar haciendo unos cuantos juegos. Vamos a hablar mucho de las formas de conexión de los transformadores. Nosotros ya estudiamos que en los transformadores trifásicos nosotros podemos tener conexiones, bueno, perdón, en los esquemas de circuitos trifásicos podemos tener conexiones estrellas y triángulos. Y los transformadores juegan mucho con estas conexiones. Nosotros vamos a ver que primarios y secundarios podemos conectarlos en estrellas o en triángulos. Y eso va a ir dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos, que vamos a ir adoptando una conexión u otra. Pero ya lo vamos a ir charlando un poquito más. Pero vamos a estar jugando y vamos a estar haciendo referencia a estas conexiones que nosotros ya desarrollamos y ya estuvimos viendo cuando estuvimos estudiando lo que eran las potencias trifásicas. El funcionamiento de esta máquina básicamente se debe a la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que cuando nosotros tenemos una variación temporal del flujo, se genera una fuerza electromotriz. Entonces, si nosotros recurrimos a dos circuitos como los que tienen presentados ahí en ese esquema, donde tenemos, fíjense, un circuito B y un circuito A. El circuito B tiene una fuente de corriente continua y un interruptor S. Mientras que el circuito A es un circuito cerrado con un galvanómetro. Los dos circuitos tienen una espira, una sola espira. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros accionamos el interruptor S? Cuando nosotros cerramos el interruptor S, se establece la circulación de una corriente por el circuito B. Al establecerse la circulación de corriente por el circuito B, como esa corriente se incrementa hasta llegar al valor, como tengo una corriente continua, va a llegar a un valor que se va a equilibrar, se va a mantener constante, pero en ese intervalo que se incrementa, genera un flujo de la espira B que induce una fuerza electromotriz en la espira A. Esa fuerza electromotriz inducida solamente va a estar presente mientras haya una variación de corriente. Entonces, el galvanómetro va a indicar y se va a desplazar hacia un lado en un determinado momento, y luego va a volver de nuevo a cero. Si yo a esa llave que la había cerrado la abro, ahora se produce un decrecimiento de la corriente continua, del valor que tenía hasta hacerse cero. Como se vuelve a modificar la corriente, vuelve a generar una fuerza electromotriz, pero de sentido contrario, por lo tanto ahora me está indicando el galvanómetro, se mueve en otro sentido y vuelve a cero. Quiere decir que cada vez que yo produzco una variación de esta corriente, es decir, una variación de la inducción de la bobina B respecto a la bobina A, se va a inducir una fuerza electromotriz en mi circuito A, acusada por ese valor. Si en vez de estar con un botoncito, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, utilizo un imán, de manera de tener un campo variable, y ese campo variable yo lo estoy moviendo dentro de esta espira, voy a generar una fuerza electromotriz también, que va a ser igual a la variación temporal del flujo, a la derivada del flujo respecto. Y eso va a estar acusado por este galvanómetro. Y si en lugar de tener un circuito como el que tengo acá, que hay una sola espira, acá tengo un bobinado
con n cantidad de espiras, voy a tener esto que tengo acá. Esta es mi bobina, donde acá tengo el sentido de la corriente que se induce, acá el punto indica saliente, la cruz indica entrante. Si yo entonces estoy introduciendo ese imán dentro de esa bobina, yo voy a tener una fuerza electromotriz e inducida que va a ser igual a menos n por la derivada del flujo respectivo. Entonces, esta será la fuerza electromotriz que se va a inducir en una bobina cuando esa bobina es atravesada por un flujo. Entonces, en esto se basa el principio de funcionamiento del transformador. Entonces, yo necesito, mediante un elemento, generar un flujo variable. Y que ese flujo variable pase por el centro de una bobina para producir una fuerza electromotriz. ¿Se entiende? Profe, yo no entiendo por qué es menos n. No sé si lo dijo, no lo entendí esa parte. Menos, Sí. ¿a quién se debe el menos ese? Ustedes lo han estudiado, lo han visto. Física 2. A que se opone La ley de Lenz. a la variación. ¿Y Sí. quién más? ¿Quién le puso el n? El menos. Lenz. Claro, me lo dejan afuera al pobre Lenz, le dan todo el crédito a Faraday. Faraday fue el que dijo que cuando nosotros teníamos un campo variable, se producía una fuerza electromotriz que era igual a la variación temporal del flujo. Y Lenz dijo sí, pero se opone a la causa que la genera, por eso le puso el menos. Entonces nosotros hablamos de la ley de Faraday-Lenz. Eso que tienen ahí es la ley de Faraday-Lenz, con el signo menos. ¿Está? O sea que el resultado va a ser una oposición al que lo produjo. ¿Sí? ¿Lo recordamos a eso? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, teniendo claro cómo es el funcionamiento, cómo va a ser bajo la ley que define el funcionamiento de esta máquina, vamos a empezar a hablar de la máquina. Acá tienen un circuito, algo elemental de la máquina, donde están presentados las dos bobinas, la bobina que vamos a denominar primaria y la bobina que vamos a denominar secundaria. Como estamos hablando que nosotros vamos a tener una bobina que va a generar un flujo, y necesitamos que ese flujo pase por el centro de la otra bobina, eso que pase por el centro se denomina concatenación. Hablamos que un flujo concatena a una bobina cuando las líneas de campo de ese flujo atraviesan por el centro a ese bobina. Si nosotros acá tuviésemos aire, conducir ese flujo para que concatene a la segunda bobina sería bastante complicado. Y ni hablar que el aire presenta una gran reluctancia magnética. ¿Qué es la reluctancia magnética? Pero como la resistencia. Magnetismo. Es la resistencia que presenta un circuito magnético a la circulación del flujo. Hay una ley que la voy a nombrar y seguramente la vamos a estar nombrando más adelante, por eso ya hoy la presento. No, yo creo que no la presento en sociedad, creo que ustedes la conocen y se la deben haber nombrado y la deben haber utilizado cuando calcularon circuitos magnéticos, cuando hicieron electromagnetismo en física 2, que es la ley de Hopkinson. ¿La ubican? Milagro, sí, la tiene re clara. Le veo la cara de acá. A ver, les tiro una ley más cercana, a ver si lo ubican.
La ley de Ohm, ¿lo ubican? ¿Lo ubican en la ley de Ohm o no? Sí. Sí, profesor. Cuando me digan que no, les aseguro que dejo de compartir la pantalla, cierro lo que estoy haciendo y me retiro y me tomo unas vacaciones porque ya me van a agotar en estos 20 minutos que empezamos a charlar después del receso. La ley de Ohm la tenemos clara todos, ¿verdad? ¿Quiénes componen? ¿Cuáles son los términos que componen la ley de Ohm? Me van a hacer agarrar un ataque. Sí. La tensión. Tensión y corriente. Corriente y resistencia. Ah, Sí. ok. O impedancia. No, pare, no me metan la impedancia. No la compliquemos. Tensión, corriente y resistencia. Son los tres términos de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la tensión es igual a el producto de la corriente por la resistencia. ¿Verdad? Ley de Ohm. La ley de Hopkinson es lo mismo que la ley de Ohm, pero para los circuitos magnéticos. Es lo mismo. En donde la ley de Hopkinson dice que la tensión magnética aplicada a un circuito es igual a la reluctancia por el flujo de ese circuito. Es igual. Entonces, la tensión en Ohm es igual a la tensión magnética en el circuito con la ley de Hopkinson. La resistencia es el equivalente a la reluctancia y la corriente es el equivalente al flujo. Entonces, cuando hagamos referencia a la ley de Hopkinson, ustedes ahora ya saben que estamos haciendo referencia a la ley de Ohm del magnetismo. Y cuando hablamos de flujo, estamos hablando de lo que equivaldría a una corriente. Entonces, en un circuito magnético, cuando le aplicamos una tensión magnética, yo voy a tener una caída de tensión magnética, que va a ser igual al producto de la reluctancia por el flujo. O sea, se trabaja exactamente igual que en un circuito eléctrico. Entonces, los circuitos, cuando nosotros tenemos circulando por algún elemento un flujo magnético, bueno, dependiendo del elemento en el cual se encuentre presente ese flujo magnético, bueno, va a tener una mayor o menor caída de tensión. Si yo tengo que ese flujo magnético lo hago circular por el aire presenta una reluctancia muy elevada, entonces voy a tener grandes caídas de tensión magnética, no me sirve. Entonces necesito conducirlo en algún elemento que me presente una reluctancia magnética baja. Y eso es el hierro. Por eso utilizo el hierro. Entonces, armamos núcleos, esto se llama núcleos de hierro, por los cuales yo estoy conduciendo mi flujo magnético. Entonces, de esa manera, disminuyo las pérdidas que voy a tener en el circuito. Para este primer caso, nosotros vamos a estudiar al transformador, vamos a empezar estudiándolo, con algunas salvedades, para simplificar la cosa. Vamos a suponer una máquina ideal. Que sea ideal significa que no va a tener pérdidas. Que no tiene pérdidas significa que los arrollamientos con los cuales yo construyo mis bobinados no tienen resistencia. Los arrollamientos, básicamente en todos los transformadores, digo básicamente porque nosotros en nuestro país prácticamente todo el universo de transformadores están construidos con este material, se los realiza con cobre. Pero en otros países, y acá está apareciendo algo, dando vuelta, se empiezan a ver transformadores de aluminio, con los conductores de las bobinas de aluminio. Nosotros vamos a hablar en general del cobre. Entonces, vamos a suponer que esos arrollamientos son perfectos, ese cobre no tiene resistencia. Vamos a suponer que el núcleo magnético no tiene pérdidas. Vamos a suponer que el flujo magnético que nosotros producimos en nuestra bobina primaria, todo queda dentro de nuestro núcleo. No hay líneas de campo que se vayan a cerrar por el aire y no concatenen a mi bobina secundaria. A eso le llamamos dispersión magnética. Entonces vamos a suponer que la dispersión magnética también es nula. Y bueno, y obviamente que la reluctancia sea nula. Entonces,
Dadas todas esas condiciones, nosotros suponemos que mi transformador es ideal. Y a su vez, vamos a suponer que ese transformador está en vacío. Quiere decir que yo no le conecté ninguna carga en el secundario. No tengo nada conectado en el secundario. Está en vacío. Es decir, tiene los bornes del secundario abiertos. Acá fíjense, IP es la corriente primaria, BP es la tensión primaria, NP es el número de vueltas del arrollamiento primario, NS es el número de vueltas del arrollamiento secundario, y BS es la tensión secundaria. Fíjense que acá no aparece una corriente secundaria. ¿Por qué no aparece una corriente secundaria? Porque no tiene carga. Porque no tiene carga, está en vacío, esto está abierto. Como esto está abierto, no hay circulación de corriente. Cuando nosotros le pongamos una carga y cerremos esto, ahí va a empezar a circular la corriente. Entonces, para este primer análisis, nosotros vamos a hacer un estudio de la máquina ideal y en vacío. Entonces, en esta máquina ideal, que nosotros estábamos viendo recién en ese slice, cuando nosotros apliquemos una tensión, me voy a volver, chicos, a la figura de recién. Cuando yo aplico una tensión primaria, va a empezar a circular una corriente. Esa corriente, al circular por una bobina, nosotros ya sabemos que va a generar una fuerza electromotriz y se va a producir un flujo. Ese flujo que se produce y que genera esa fuerza electromotriz y que también depende del número de vueltas, dependiendo de lo que nosotros recién veíamos por la ley de Faraday, ese flujo va a estar dentro de nuestro núcleo magnético y va a concatenar a mi bobina secundaria. Como mi bobina secundaria está concatenada por ese flujo magnético variable, en esa bobina, de acuerdo a la ley de Faraday-Lenz, dependiendo del número de vueltas, se va a generar una fuerza electromotriz secundaria. Entonces, nosotros vamos a tener una fuerza electromotriz primaria que va a estar dada por la derivada del flujo respecto del tiempo por menos N1. Hay que recordar que ese flujo que está circulando, que se va a producir, va a ser creado por una corriente. Esa corriente en nuestros circuitos, recuerden, era igual, la corriente instantánea era igual a I máximo por el seno de omega t. Entonces, esa corriente que genera ese flujo se va a encontrar en fase con el flujo. Pero la fuerza electromotriz que van a generar, fíjense que es una función que depende del coseno. Por lo tanto, la fuerza electromotriz que se genera en cada una de ellas se van a encontrar desfasadas 90 grados respecto al flujo que la genera. Entonces yo voy a tener mi fuerza electromotriz instantánea primaria y mi fuerza electromotriz instantánea secundaria. Profe, disculpe, ¿puedo volver a repetir? ¿Qué es lo que se encuentra desfasado? Vos fijate, el flujo es igual a phi máximo por seno de omega t. Este flujo está producido por la corriente que circula por la bobina. Esta corriente que circula por la bobina, al circular, genera ese flujo. Como esta corriente es función senoidal, el flujo va a ser función senoidal. Es decir, que corriente y flujo están en fase. Pero, cuando nosotros obtenemos ahora la fuerza electromotriz es la derivada del flujo respecto del tiempo. Si yo derivo la función seno, lo que obtengo es función coseno. Y la función seno está adelantada a 90 grados de la función coseno. Entonces, hay un desfase entre seno y coseno de 90 grados. Bien, gracias, profe.
Ahora, si nosotros esos valores instantáneos los dividimos raíz de 2, obtenemos lo que es el valor eficaz. Entonces el valor eficaz lo podemos expresar, primario lo podemos expresar a través de esta expresión, y el valor eficaz secundario lo podemos expresar a través de esta ecuación. Si nosotros hacemos una relación de los valores eficaces de las fuerzas electromotrices, vamos a obtener que E1 sobre 2, simplificando términos, es igual a N1 sobre N2. A esto lo vamos a llamar relación de transformación. Se lo denomina con la letra K, en otra bibliografía lo van a encontrar con la letra M, a veces con la letra A, pero básicamente lo que es importante es recordar que estamos hablando de la relación de transformación, que nos relaciona parámetros primarios y parámetros secundarios. Nosotros la podemos expresar, esa relación de transformación, con los números de vueltas, y también con los valores de tensiones, primarios y secundarios. Y hay otra forma de expresarlas, que es a través de las corrientes, que ya lo vemos en un ratito. Entonces, esta característica, que denominamos relación de transformación, es muy importante en una máquina, porque define un parámetro propio de la máquina. Entonces, yo podría calcular la relación de un transformador, por ejemplo, los más comunes que tenemos, si ustedes, el que les da servicio ahí en sus domicilios, que reducen de 13.200 a 380, entonces la tensión primaria sería 13.200, dividido los 380, que sería la tensión secundaria, y ahí le va a dar el factor K, el factor de relación de transformación. Ya la vamos a empezar a ir complicando. Pero hoy no la vamos a complicar tanto. La vamos a complicar bien la semana que viene. Que va a ser cuando empecemos a ver los diagramas vectoriales. Hoy los vamos a empezar a ver, pero bueno, estos son muy sencillos. Y la idea siempre es ir hacia de los sencillos a los más complicados. Por eso empezamos a estudiar la máquina ideal en vacío. Después vamos a terminar estudiando la máquina real con carga. La forma en la cual nosotros tenemos de analizar el comportamiento de un transformador es a través de diagramas vectoriales. El diagrama vectorial, cuando nosotros analicemos ya una máquina real con carga, es una foto de un instante de cómo se está comportando el transformador con una determinada carga. Entonces, el hecho de que nosotros podamos estudiar el transformador de esa manera, podemos predecir cómo se va a comportar el transformador cuando esté sometido a una determinada carga. Y hablo de una foto, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos que las cargas que le aplicamos a los transformadores siempre son cargas variables. Están variando permanentemente. Inclusive, cuando estudiamos factor de potencia, veíamos que el factor de potencia en las cargas cambia, es instantáneo, cambia permanentemente. Entonces, la carga que le aplicamos al transformador va a ir cambiando permanentemente. O en módulo, o en argumento, o en los dos. Pero va a ir cambiando. Entonces, el diagrama vectorial es una foto, es un instante que me permite analizar el funcionamiento de la máquina en un determinado instante. Nosotros vamos a representar nuestros vectores, fasores, y ahí fíjense, ahí tienen desarrollado la corriente y el flujo. La corriente dijimos ya que es igual a I máximo por seno omega t, y el flujo es el flujo máximo por el seno omega t, por lo tanto, estos dos vectores siempre están en fase. Entonces, fíjense, acá tenemos el vector del flujo, y en fase tenemos el vector corriente. Fíjense que acá hay una igualdad de 3 corrientes. ¿A qué nos estamos refiriendo con estas igualdades de estas 3 corrientes? La corriente que está circulando por el primario en esta máquina que nosotros estamos analizando
que es una máquina ideal y que está en vacío, la corriente que circula por el primario, como la máquina está en vacío, la vamos a llamar siempre I sub 0. Y decimos que es igual a I sub mu, este I sub mu que está acá, porque este I sub mu es la corriente que la máquina necesita tomar para generar el flujo magnético. Esta corriente se denomina corriente de magnetización. Entonces, la máquina toma de la red una corriente, que es la corriente de magnetización, que en este caso es igual a la corriente de vacío, y con ella me produce este flujo magnético. Este flujo magnético, nosotros ya dijimos, que está adelantado 90 grados respecto a las dos fuerzas electromotrices, a la fuerza electromotriz primaria y la fuerza electromotriz secundaria. Por lo tanto, yo voy a tener en este eje la fuerza electromotriz primaria y la fuerza electromotriz secundaria. Como la máquina está en vacío y no tiene circulación de corriente por el secundario, la fuerza electromotriz secundaria es igual a la tensión secundaria. Y como nosotros, para calcular la tensión primaria, debemos rotar 180 grados a la fuerza electromotriz primaria, vamos a tener que la tensión aplicada, como esta máquina no tiene pérdidas, es igual a la fuerza electromotriz primaria. En sentido negativo. Entonces, este diagrama vectorial me está representando a un transformador ideal en vacío. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, profe. Vamos a ver ahora cómo hacemos para que el transformador reaccione cuando nosotros le ponemos carga. Es decir, el transformador es una máquina que está vinculando dos circuitos eléctricos a través de un circuito magnético. Entonces vamos a tratar de explicar cómo, cuando nosotros modificamos un parámetro eléctrico en el secundario, se modifica un parámetro eléctrico en el primario. A ver si se entiende. Yo de golpe le requiero en el secundario una determinada corriente, y el transformador de algún lado algo tiene que hacer para tomar esa corriente del primario y tenerla disponible en el secundario, sin que haya una vinculación eléctrica, hay una vinculación magnética. Eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Nosotros recién ya vimos que cuando aplicábamos una tensión en el primario, se establecía la circulación de corriente, que esto me terminaba generando un flujo magnético que concatenaba al secundario. Como ahora yo en el secundario le conecté una carga, ya ahora, cuando se genera una tensión en los bornes del secundario, y esté encerrado debido a esa carga, se va a establecer la circulación de una corriente. ¿Eso está claro? Esa corriente que comienza a circular en el secundario va a generar su propio campo. Y ese campo, debido a la circulación de la corriente secundaria, va a ser un campo que se va a oponer al campo principal. Entonces, como ahora yo tengo un campo principal, que es el que concatena a la bobina, que es el que da origen a la circulación de la corriente secundaria y demás, y como tengo un campo generado que reacciona debido a la corriente secundaria, se va a producir una desmagnetización del núcleo. Es decir, va a reducirse el valor del flujo que está circulando por el núcleo. Y como el valor del flujo
se tiene que mantener siempre constante, ¿qué va a pasar? El primario va a reaccionar tomando una corriente adicional para compensar esa desmagnetización. Entonces, esa corriente adicional que va a tomar el primario va a ser la necesaria para compensar la desmagnetización que me produce la corriente secundaria. Es decir, va a tomar una corriente exactamente igual y opuesta a la corriente que está entregando en el secundario. De esa manera, cada vez que nosotros fluctuemos o modifiquemos la corriente en el secundario, el primario va a reaccionar de la misma manera. Si yo le pido más corriente, el primario va a tomar más corriente para compensar la desmagnetización. Si yo disminuyo el valor de la corriente secundaria, el primario va a reducir la corriente que va a tomar para reducir la desmagnetización. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, nosotros podemos explicar y entender por qué el transformador, con esta vinculación magnética de dos circuitos eléctricos, cuando hay una modificación del parámetro eléctrico en el secundario, se produce una modificación en el parámetro eléctrico del primario. Y yo puedo alimentar las cargas en función de las necesidades. Profe, ¿de dónde toma corriente el primario, digamos? De la red. De la Hay red. una red que lo está alimentando. Puede ser un generador, puede ser otro transformador. Hay una red que lo alimenta. De algún lado, de alguna manera se le provee energía al primario. ¿Está bien? Bien, profe. O sea, de alguna manera yo le entrego energía y después la transformo, modifico los parámetros. Acá tienen algunos tips que son los que nosotros hemos ido desarrollando recién en la explicación. Pero lo que más me interesa es esto que está acá. Siempre en un transformador se cumple que N1 por I1 es igual a N2 por I2. A estos le llamamos ampervueltas. Los ampervueltas primarios siempre son igual a los ampervueltas secundarios. Entonces, yo recién les decía que otra forma de expresar la relación de transformación es a través de las corrientes. Entonces, a través de esta igualdad, yo puedo expresar la relación de transformación en función de las corrientes. Si yo tengo que calcular la relación de transformación de un transformador, de la manera que la hago es conociendo los valores de tensión o conociendo los valores de corriente. Porque el valor de fuerza electromotriz, una vez que el transformador está construido, no lo puedo saber, no lo puedo medir. Las vueltas tampoco, pues tendría que desarmar el transformador y contar una por una las vueltas de las bobinas, tampoco es práctico. Pero sí es práctico medir o ver en la placa característica del transformador cuáles son las corrientes primarias y secundarias, o cuál es la tensión primaria y la tensión secundaria. Y de esa manera yo puedo determinar la relación de transformación de esa manera. ¿Me entendieron? La clase que viene voy a retomar el tema desde la filmina anterior. Vamos a volver a repetir cómo nosotros analizamos el funcionamiento del transformador con carga, porque después vamos a ir empezándole a agregar algunas cuestiones a estos diagramas vectoriales que recién lo vimos de manera al más simple de todo y simplificado. Nosotros vamos a pasar de ese diagrama vectorial tan simple y simplificado a un diagrama vectorial como este que tienen acá, que es el diagrama vectorial ya completo de un transformador real con carga, en este caso inductiva. Y después vamos a ver este otro, que es con carga capacitiva. O sea que vamos a ir de algo muy simple, como era ese primero que estuvimos viendo, este que está acá, hasta llegar a ese. Entonces la idea es que de a poquito lo vayamos interpretando y entendiendo. Pero es importante que quede claro este tema, este funcionamiento.
¿Preguntas? Por ahora no, profe, yo por lo menos. Bueno. Entonces, A ver, a revisarlo, profe. a revisarlo. Bueno, me parece muy bien. A revisarlo. Así la semana que viene, cuando lo revisan se les genera algo, tomen notas, y la semana que viene, antes de empezar la clase, o mientras lo vayamos a esto retomando, las podemos ir salvando a las dudas que se les generen. Recuerden, yo creo que ya les dije, esta segunda parte, o esto que vamos a estar viendo ahora, tiene un gran contenido conceptual. Entonces, es importante que traten de ir siguiéndola, ir leyendo, de manera que podamos ir aprovechando las clases para ir charlando y debatiendo sobre las dudas que se le puedan presentar en el funcionamiento de cada una de las máquinas.